Bueno, hola a todos, bienvenidos a la presentación del libro El humor hipermediático, una nueva era de la mediatización reidera, de Damián Fraticelli, aquí presente. Esta presentación está organizada desde la Cátedra de Semiótica de Redes, la Cátedra de Mario Carlón, junto a la editorial Teseo. Mi nombre es Rocío Rockner, soy jefa de trabajos prácticos en esa cátedra. Estoy muy contenta de estar acá presente. Muchas gracias, Damián, por la invitación. Y bueno, hoy vamos a escuchar a tres comentaristas que van a conversar sobre el libro y sobre el final. Dejaremos un espacio, un lugar para consultas, para dudas, para preguntas. Así que, sin más, pasamos a escuchar a nuestro primer invitado, primer comentarista, Fernando Andach, que es doctor en filosofía por la Universidad de Bergen de Noruega, profesor titular en el Departamento de Teoría de la Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República en Montevideo. Así que, Fernando, te doy la palabra. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Agradezco a Rocío la presentación y por supuesto una alegría enorme de este ofrecimiento de Damián, a quien vengo siguiendo hace un buen rato en su obra, para presentar este nuevo libro que, como recién lo vi en Buenos Aires, en la presentación en carne y hueso, que tuve el agrado de ver en el ámbito de la undécimo Congreso de la Asociación Argentina de Semiótica. Todos estaban disfrutando de esas marcas, de esas ¿verdad? Huellas que uno va dejando en una obra que es muy rica. Y quería empezar en estos minutos con una idea que plantea Roland Barthes en El placer del texto, que todo texto productivo, ¿verdad? Potente, va haciendo que uno pare, dice, como el pájaro que de golpe parece detenerse y escuchar algo que no sabemos qué es, y nos remite a otras lecturas, a otros momentos. Y entonces me llevó 30 años atrás a uno de mis primeros textos sobre humor, que es sobre la novela Mentirillas, que Leo Maslía, que es conocido, creo, en la otra orilla, yo estoy hablando de Montevideo, por supuesto, me pidió que lo presentara y lo prologara, y yo en cambio escribí un trílogo, es decir, algo que no es ni un prólogo ni un epílogo, y es un poco un chiste sobre algo que lo usa estupendamente Damián a lo largo del texto, que es la semiótica triádica, la semiótica de Charles Sanders Peirce, y no hace un mero ejercicio de aplicación, de uso automático, sino algo que Peirce llamaría como una fructífera abducción, o sea, una generación de hipótesis, todo basado en algo que dice Peirce, este lógico norteamericano, que nace en 1839 y muere en 1914, bastante antes de las redes, de lo hipermediático, que también estudia e investiga hace años Mario Carlón, colega y amigo con quien tengo el placer de compartir este momento, pero nos deja una teoría muy potente para explicar algo que él llamó muy casi epigramáticamente, que los símbolos crecen. Y hoy una de esas formas del crecimiento es lo reidero, como bien lo describe, para separarlo del humor, de lo cómico, en esa taxonomía muy lúcida, el autor, Damián Fraticelli. Entonces quería muy breve hacer una especie de preámbulo, porque leyendo el prólogo de Mario, dice algo, varias cosas súper interesantes, pero dice algo así: no debemos olvidar, escribe en el prólogo de este libro, dice Mario, porque aquí aplica una máxima que conocemos bien: solo si logramos captar mejor la diferencia con el momento anterior, estaremos en condiciones de comprender nuestra contemporaneidad. Y entonces, en vez de tomar los memes, ¿verdad?, como algo, y los videos compartidos en Twitch, etcétera, como algo absolutamente nuevo, un error metodológico, analítico, histórico, acausaría esa doctrina que Peirce llamó el sinequismo, la lógica de continuidad, es decir, cómo los signos van creciendo, ¿verdad?, y van adaptándose, van mutando, y permiten entender cada momento. Entonces, quería leer dos cositas nada más de eso que publiqué hace 30 años exactamente, en 1993, como trílogo de esta novela, repito, de Leo Maslía, Mentirillas, que creo que no llegó a la otra orilla, tiene otras, muchas obras publicadas allá. Entonces va un epígrafe que puse, que es de Peirce,
y que creo que resume bastante bien el encuadre teórico y analítico tan bien usado, no aplicado, sino desarrollado para entender ese nuevo universo, esa nueva era que llama con mayúscula, necesaria, ¿verdad? Como quien está marcando una época, o como dicen los alemanes, el Zeitgeist, el espíritu del tiempo, ¿no es cierto? El humor hipermediático. Acaba ese epígrafe que coloqué a mi comentario a la novela de Leo Maslía. Dice así, cito a Peirce, en un manuscrito de 1905, o sea, de la época madura. Escribe Peirce, abro cita, el pensamiento no es sino un tejido de signos. Los objetos respecto a los cuales se ocupa el pensamiento son signos. Intentar desnudarse, despojarse de los signos y llegar al significado mismo es como intentar pelar una cebolla y llegar a la cebolla misma. La vida que llevamos es una vida de signos. Fin de la cita. Ahí hay algo fundamental que explica de una manera, yo diría, casi inmejorable, por lo clara, lo consistente a través de estudios de caso, ¿verdad? De fenómenos como las cuentas fake, o el caso de cyberbullying, ¿no es cierto? O al final me entusiasmó muchísimo esa idea del humor apocalíptico, disaster humor, ¿no? O sea, cómo uno se puede burlar, reír de eso que parecería un non plus ultra, o sea, no se puede pasar esa frontera. Entonces, quería citar acá una canción de Leo Maslía que se llama La Chusma, ¿no? Que es de una riqueza enorme, y dice, está preparándose todo para un casorio, le llama él, en un barrio de Montevideo, y de golpe llega la terrible noticia que el novio se ha matado o se ha fugado, no queda claro, hay la típica ambivalencia, y dice así, hay velorio en vez de fiesta, orquesta, a cambiar de repertorio, ¿cierto? Entonces, ahí aparece una esencia del humor, de eso que Damián bien describe desde el inicio como la incongruencia, o sea, hay una isotopía, una cosa que llevaría, ¿no es cierto?, a un final feliz, y que Freud usa de manera muy semejante, una continuidad entre el uruguayo Leo Maslía y la caracterización que hace del humor Sigmund Freud, cuando uno imagina a un joven que se encuentra con un amigo, dos universitarios, y dice, ¿cómo anda todo? Muy bien, le dice a Horacio, nada menos que el príncipe de Elsinore, Hamlet, dice, todo bien, todo tranquilo, dice, ah, qué suerte, dice, sí, con los restos del banquete funerario se sirvieron las mesas del casamiento de mi madre, y el otro, no me imagino la repugnancia que le causa, ustedes saben que en el norte los velorios, ¿no?, van marcados por un consumo de comida, se hace mucha comida, bebida, ¿no?, a distinto del cafecito, de la nada, de estos pagos, y entonces el otro queda, evidentemente recibe como una especie de golpe, ¿no es cierto?, que es lo que causa el humor macabro que viene de mecaber, del enterrador, ¿no?, en hebreo, y le dice, ¿cómo es eso? Y él le dice, thrift, my friend, thrift, o sea, ahorro, ahorro, se ahorró, digamos, recicló la comida que sobró, cuando Freud dice, ese es el ahorro psíquico, lo que produce la gracia, ¿no es cierto? El juntar dos ocasiones radicalmente antitéticas, ponerlas en una sola. Entonces, creo que hay en esa canción, que se las recomiendo que la busquen ahí en YouTube, La Chusma, y La Chusma es como la enciclopedia, son como todos los saberes comunes, o como dice Peter Berger, que gracias al libro de Damián me fui a la referencia, no conocía, La risa redentora sería la traducción, creo que no está traducido, la dimensión cómica de la experiencia humana. Él usa cómica en un sentido distinto a Damián, pero es muy rica, y dice una cosa Peter Berger, el famoso de Berger y Luhmann, ¿no? Nada menos, este es del año 97, cuando ya está viejito, y dice, lo cómico es en el fondo una búsqueda, en inglés es muy lindo, a quest es como una especie de odisea, ¿no? Es una búsqueda del orden en un mundo desordenado. Creo que podría ser un epígrafe de esos análisis estupendos, esclarecedores que hace Damián, de situaciones como la desaparición, ¿verdad?, de Maldonado, como otros momentos como la pandemia, ¿no?, y ese humor inesperado con la muerte, la amenaza, que nada menos que involucra al planeta, y él va a plantearlo
de un modo que pocas veces lo había visto hasta ahora. Creo que realmente me alegra porque vengo siguiendo, gracias a la invitación de su director de tesis, de Mario, en ese libro que es El ocaso triunfal, ese oxímoron, ¿no? De los programas cómicos. Es decir, me encantó esa pregunta, ¿no? Digo, ¿por qué no hay más programas cómicos? Porque el humor, responde, está en todas partes, y esto, el nuevo libro, El humor hipermediático, lo lleva a la última consecuencia. No solo está en todas partes, es decir, hay una verdadera, en inglés hay una palabra intraducible de Peirce, dice, el universo is perfused with signs, está completamente tomado, atravesado de signos, pero también de enunciatarios nuevos, es decir, cualquiera, en todo momento, lo que Gibson, el psicólogo, llama affordance, que es medio intraducible, ¿no? Las redes, y como incluye Mario, ¿no? Esa cosa subterránea, o nueva dimensión que es el teléfono celular, ¿verdad? Con nada menos que el WhatsApp. Mientras leía, pensaba el caso de la mujer que fue linchada virtualmente en la pandemia, en marzo de 2020, Carmela Ontú, de lo cual escribí varios textos. En Gente Rota, un artista, ¿no?, argentino, hace con la filtración de WhatsApp una animación, ¿verdad?, con las voces de la propia Carmela Ontú. Me contó que las conoce pero no son amigas, mujeres de ese alto nivel, hablando casi como caricaturas, ¿verdad?, como mujeres de la alta burguesía, burlándose. Es un ejemplo perfecto de lo cómico, de la burla, ¿no?, destrozando la reputación de esta mujer, que es nada menos que llamada la paciente cero, cosa que es mítica, no existe, es una leyenda urbana, no hay paciente cero de SIDA, ni de COVID-19, ni de nada, pero bueno, sirve para destrozarla en un caso de, si me permiten, gigantesco ciberbullying, ¿no?, donde van inventando videos que la ven en distintos lugares, aunque venga de Argentina el video, la ven contaminando el mundo de la vida uruguayo. Entonces, creo que una de las muchísimas virtudes que tiene este texto, excelente para cualquier seminario, ya no del humor, eso es quizás lo más interesante, a lo que también señala Mario Carlón en el prólogo, sino para estudiar la semiosis, como la llama, ¿verdad?, Eliseo Verón, en su famoso texto, primero la semiosis social, y en el último que nos dejó, ¿verdad?, que es la segunda parte, estudiar la acción de los signos en algo que casi nadie maneja, y lo maneja muy bien el libro. Dice uno de los mayores especialistas, del que más he aprendido, Joseph Ransdell, que fundó un sitio maravilloso que se llama Arisbe, la última casa donde vivió Peirce, perdido en el campo, totalmente un paria de la sociedad, y seguía admirablemente produciendo. Joseph Ransdell habla de la autonomía y la teleología de los signos. ¿Qué quiere decir? Una y otra vez, Damián desecha la explicación psicologista, desecha el determinismo, es decir, dado un acontecimiento, ¿verdad?, como la votación de la ley del aborto o la inauguración del periodo legislativo por Alberto Fernández, otros dos casos que él compara, no hay un determinismo, no hay un dualismo, que es el mayor enemigo de la semiótica, una acción y reacción, que me permite decir, va a haber tal meme. Lo que hay es una determinación creciente, es decir, una complejidad, una trama, como esa epígrafe que leía, que vivimos en un mundo, en una trama de signos, y lo dice perfectamente bien lo que se produce en cada momento en ese fenómeno que estudia Verón y que retoma y amplía muchísimo Mario Carlón, que es la circulación. La circulación, en términos semióticos, no es nada más ni nada menos que el pasaje del rango de interpretabilidad de un signo, es decir, no lo retórico, no lo temático, como bien advierte en el libro de Damián Fraticelli, de un meme o de un video de Capusotto o de quien sea, ¿verdad?, sino todas las condiciones, todo el contexto, usando a Luhmann, como lo usa también muy provechosamente, el sistema y el entorno, va a generarse siempre entre esa inmanencia o rango de interpretabilidad que se llama el interpretante inmediato, que explica y recuerda a lo largo del libro. Por eso es tan didáctico y tan recomendable, además de para investigadores, para estudiantes. Nos dice no confundir con el intérprete, que sería llevar todo de nuevo a un nivel de mucha menos generalidad, de mucha menos fuerza explicativa. La teoría de Peirce dice
entre lo que Verón llama la producción y el reconocimiento, hay ese viaje de los signos, que no me permite anticipar qué van a entender. Y eso se llama el interpretante dinámico. En eso podemos caracterizar semióticamente, triádicamente, ese aparato de la circulación, hoy incluyendo el celular con el WhatsApp, los tweets, ¿verdad? El Instagram, toda la maquinaria proliferante, enorme, porque no sé exactamente de qué se va a reír el otro, cómo se va a reír. Y ahí entra todo el análisis de la enunciación, complejísimo y necesario, ¿verdad? Entre el enunciatario hipermediático, el enunciador, la diégesis, unos diagramas muy recomendables. Entonces, si tuviera que, acercándose al final de mi tiempo y sin abusar, porque es buenísimo escucharlos, a quienes están siguiendo esta presentación, esa muy buena idea de que haya un afuera que esté entrando, ¿verdad?, a este mundo del libro. Yo diría esto, siguiendo con la idea de la contemporaneidad, de por qué es importante estudiar el humor, lo cómico, la sátira, ¿verdad?, la situación humorística, etcétera, etcétera, toda esa taxonomía tan refinada, porque si el mundo, ¿verdad?, está basado en una cantidad de presupuestos que el filósofo polaco Leszek Kolakowski llama en 1966 la presencia del mito, es decir, algo que nos haga creer en que el mundo no es indiferente a nosotros, que todo lo que pasa, pasa por algo. Sería insoportable para la humanidad sentirse como una nada frente a los diversos designios de la naturaleza, que puede darnos la espalda en cualquier momento, en fin. El humor sería un momento, ¿verdad?, mitoclástico, es decir, donde toda esa armazón mítica de que todo es razonable, de que la política, la economía, las relaciones humanas, en fin, todo eso nos lleva a buen puerto. Hay una licencia, un permiso, algo que amortigua el impacto enorme de ver la trama que está debajo de la trama, lo que Peter Berger llama con una expresión que desconocía, Doppelbödigkeit, que es la ambigüedad, ¿no es cierto? Es cuando, como lo bien lo señala en el capítulo casi final Damián Fraticelli, las tres categorías, hay una que permite entender el mundo y es necesaria, la terceridad, la mediación, el español que estoy usando con acento rioplatense, con características de mi edad, mi locación, etc. La segundidad, que es estamos ahora pasando virtualmente en el Río de la Plata, lindísimo puente entre Argentina, Uruguay, y quién sabe, alguien más que está escuchándonos de otro lado, pero la categoría más enigmática con la que quiero terminar y que la señala muy bien Damián al final, es la del posibilismo, la de la creatividad, o como le llama él, usando una palabra muy antigua, el musement. El musement viene de una palabra del español antiguo, musar, lo traduje yo como derrape imaginativo. Dejo una pregunta entonces, ¿no será el humor, ese humor ubicuo, ese humor hipermediático, ¿verdad?, que se cuela por todos los intersticios, que no perdona nada, ni la vida, ni la muerte, ni el amor, ni la corrupción, no será una forma en que la humanidad consigue hoy hacer ese derrape imaginativo, esa irrupción de lo nuevo, de la iconicidad, no como semejanza, sino como cualidades que introducen lo nuevo? ¿No será eso el humor hoy? ¿No será esa proliferación de memes, de videos, ese choque entre la imagen fotográfica cuadrada, digamos, derecha, ¿no es cierto?, seria, de un presidente, y ese texto que antes era didascalía, es decir, es el presidente de los argentinos, y acá dice, no, se lo sustituye por otro porque usó una palabra anacrónica, como filmina en vez de diapositiva, ¿verdad?, de PowerPoint. Entonces, ¿no será ese derrape imaginativo el modo en que en el siglo XXI, en esta tercera década, el ser humano encontró la manera de negociar, de acomodar el cuerpo, tan fundamental para la risa, que es una especie de explosión metabólica de los signos, para acomodarla a una incertidumbre creciente, a una ausencia de ese mundo polar, por ejemplo, la Guerra Fría, ¿verdad?, los malos y los buenos. Hoy todo es tan difícil, luego de una pandemia,
luego de un reordenamiento del mundo y un no sabemos qué. Por todo eso realmente felicito y ha sido una experiencia que les recomiendo a todos surcar por este libro, El humor hipermediático, una nueva era de la mediatización raidera. Esa sí realmente nos convence de esta periodización y vale la pena cada una de las páginas para aprender como aprendí un montón de cosas. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por el comentario, por la intervención. Le pedimos a las personas que están siguiendo el vivo por YouTube que vayan dejando sus preguntas, sus comentarios. Y ahora vamos a escuchar a Ana Flores. Ella es doctora en letras y profesora titular plenaria de metodología y teoría literaria, y también de teoría de los discursos sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, ¿qué tal? Bueno, comentábamos antes de empezar esta sesión, qué alegría poder presentar un libro que a uno lo entusiasma, que a uno le encanta. Así que un agradecimiento a Damián, que gracias a eso lo hemos leído, disfrutado, y quisiera compartir con ustedes ese disfrute. Comentándoles, bueno, primero desde dónde lo leo yo, porque yo no estoy exactamente en el campo de la comunicación, sino que vengo de las letras, como habrán visto por mi tarea universitaria, ¿no es cierto? Y desde ese campo de las letras es que me inclino más por el humor como un discurso estético a partir de la teoría de Macedonio Fernández, ¿no es cierto?, que lo incluye en una poética, es decir, el humor como una poética. Y da la frase de Macedonio para una de las tantas frases, ¿no es cierto?, para hablar del humor, es enganche exacto con lo que terminó Fernando, ¿no es cierto?, cuando él dice que en la humorística conceptual, y dice que es nos permite la entrevisión de una todo posibilidad intelectiva, ¿no? Así que bueno, es un poco como que partimos del mismo lugar donde terminó Fernando. Entonces eso hace que yo tengo una valoración superlativa, ¿no es cierto?, del humor y de los estudios del humor. Entonces es de eso de lo que me gustaría hablar, comentar, cuáles creo que son algunos de los grandes y múltiples aportes que este libro hace a los estudios del humor, concretamente a los estudios del humor. Esto no, digamos, sobre todo los aportes que no son frecuentes, y diría algunos inexistentes, si no fuera que no tengo la posibilidad de conocer en términos absolutos todo lo que se escribió sobre el humor, ¿no es cierto? Pero es lo que sí, muy poco frecuentes. Por empezar, ese corpus, ¿no es cierto?, del que ya habló Fernando, ese corpus, en términos tradicionales hablamos de corpus, que es la posibilidad de objetivar algo que es tan fluido, tan dinámico, tan evanescente, ¿no?, como son estas especies de discursos menores, serían los del humor hipermediático, menores por su brevedad, por su fugacidad, en ese sentido, ¿no? No es una valoración de su importancia, todo lo contrario, según estamos viendo a medida que leemos este libro. Entonces, hay digamos, con semejante variedad, cantidad, ¿no?, de textos para trabajar, lo que, digamos, poder dar cuenta de la circulación con una tal solvencia de lo conceptual, eso ya es casi inédito, ¿no?, en lo que conozco de los estudios del humor. Cada capítulo está precedido por una conceptualización de las categorías semióticas, ¿no es cierto?, que no son aplicadas, como ya dijo Fernando, ¿no es cierto?, no son aplicadas mecánicamente, sino son reelaboradas permanentemente para trabajar con este objeto, ¿no? Y en ese sentido, como
parte, por supuesto, desde su perspectiva, con la imposibilidad de dar cuenta de la producción de sentido a partir de un estudio inmanente o interno, ¿no es cierto? Ahí uno para mí de los grandes aportes es ese trabajo que hace con la enunciación, a partir de lo cual la taxonomía tradicional de los estudios de lo cómico, de lo irrisorio, ¿no es cierto?, de lo risible, es, digamos, la bipartición básica freudiana es entre lo cómico y lo humorístico, ¿no es cierto? Bueno, uno de los grandes hallazgos de este libro es cómo, a partir de los estudios de la enunciación, un mismo meme puede ser cómico en una situación o humorístico en otra. Entonces, eso es un hallazgo porque frente a lo habitual que es la clasificación estática, ¿no es cierto? ¿Es cómico o es humorístico? Bueno, precisamente con este tipo de trabajo tan fino, tan sutil que hace Damián Fraticelli, es posible ver toda la complejidad, la riqueza y la inestabilidad semiótica de este tipo de discursos, ¿no es cierto? Esto de lo que hablamos, la todo posibilidad. Y también digamos, es un paso ya no solamente para los estudios del humor en sí, sino para mostrar cómo estas experimentaciones con los estudios del humor permiten enriquecer el campo de los estudios de los discursos sociales en general, a partir de esto que tradicionalmente se llamó la recepción, o bueno, el interpretante dinámico, como dijo Fernando, ¿no es cierto? Es decir, enriquece este campo que es tan dificultoso, ¿no? En general es tan dificultoso en los estudios de los discursos sociales para dar cuenta de qué política discursiva es la que efectivamente se está dando, ¿no es cierto? Política o poder en el sentido en que lo toma Verón, ¿no? Entonces, justamente el segundo aspecto que me interesaría destacar es cómo cuando da cuenta de estos discursos menores, no lo hace con un simple afán descriptivo, sino que permite considerar la producción de subjetividades, de identidades, e incluso también cómo se construyen acontecimientos, ¿no es cierto? Es decir, cuando él trabaja como lo reidero, ¿no es cierto?, es más compartido que los discursos serios, por ejemplo, en el discurso político, ¿no? Y al ser más compartido hace que también el lector, ¿no es cierto?, el enunciatario de estos discursos vaya a la información, ¿no es cierto?, para poder interpretarlo debidamente, cómo eso contribuye a que a partir de la circulación de este tipo de discursos se vayan construyendo acontecimientos, además de la construcción, como dijimos, de subjetividades y de identidades. Y eso atraviesa todo el estudio de Damián, ¿no? O sea, esta interpretación permanente de las políticas del discurso que surgen a partir de ese análisis exhaustivo y complejo de la semiosis que hacen todos sus elementos, ¿no? O sea, en los niveles de enunciación, del sistema de cuentas y de la circulación, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Bueno, y por último, bueno, siempre uno piensa que le quedan muchas cosas por decir, ¿no es cierto?, pero esta es una ampliación, es una ampliación fundamental del campo de los estudios del humor. Porque en los estudios del humor predomina un trabajo más, en cuanto a discurso social, ¿no es cierto?, más orientado a lo temático o a dar cuenta de cómo determinados discursos dan cuenta de un estado dado de la sociedad. Entonces, acá aparece
otra cuestión muy interesante que es cómo incorpora Damián los estudios culturales a bueno, lo que ha sido el campo de los estudios culturales en cuanto a la historia cultural del humor, ¿no es cierto? Y ahí me remito al libro de Berger, de Legoff, que es un fantástico material, ¿no es cierto?, de estudio, pero cómo él incorpora ese estudio histórico de determinadas figuras retóricas del humor, como por ejemplo la burla, ¿no es cierto?, lo incorpora al análisis semiótico, cosa que tampoco se ha hecho. Es decir, lo que yo veo, bueno, en estos tres, he intentado sintetizar en estas tres grandes aspectos, ¿no? Importantes aspectos en los que incursiona este libro, toda la innovación que este libro significa para los estudios del humor. Es decir, los estudios de la enunciación que permiten dar cuenta de las políticas del discurso, el discurso del humor como constructor de subjetividades y de acontecimientos, y la incorporación en los estudios históricos del humor de los estudios culturales a la semiótica. Entonces, bueno, me parece que son realmente aciertos tremendamente importantes para este campo de estudio. Y bueno, además, por si todo fuera poco, para que pasen y lean, uno se ríe muchísimo, porque una vez pasado la parte teórica, que es, me pareció genial desde el punto de vista didáctico, ¿no? Para los que piensan, ¿no? Bueno, estamos en el estudio de la semiótica, de la sociosemiótica, es un aparato teórico manifestado con toda claridad, ¿no? Con toda claridad conceptual, pertinencia, bueno, pasada esa parte, que puede ser más árida, por supuesto, ya sabemos, la teoría y la metodología siempre son áridas, cuando ingresa ya a esos campos de estudio de los que habló Fernando, uno realmente también se ríe mucho. Así que bueno, léanlo. es mi final, mi conclusión. Hay que leerlo porque nos lo debemos como placer, como conocimiento, como aumentar el conocimiento y como desafío, ¿no? Para seguir este camino que se abre. Bueno, dejo el espacio a quien me siga. Bueno, Ana, muchas gracias por la intervención. Ahora vamos a escuchar a Mario Carlón, que es licenciado en Historia del Arte, Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Sociales, la Universidad de Buenos Aires, y profesor titular de nuestra cátedra de semiótica de redes, nuestro querido titular de cátedra. Así que, Mario. Bueno, muchísimas gracias. No sé si ahí nos estamos viendo. Rocío, y gracias a Damián por invitarme a la presentación de su libro. Y un enorme placer además estar aquí con Fernando y con Ana, después de haber escuchado sus presentaciones tan claras y tan contundentes acerca del valor de este libro de Damián, ¿sí? Hablamos hoy con Damián a la mañana un poco y pensando un poco, le decía, volví a releer el libro, que tiene tantos hallazgos, tiene tantas observaciones pertinentes, tanta audacia, como ha señalado de alguna manera, creo, Ana, y además es tan agudo para pensar la problemática de los signos del humor contemporáneo, como ha planteado Fernando, que le decía, mirá, voy a tratar de hacer una intervención, pero no sé si va a ser tan académica, porque de alguna manera hoy es un día para nosotros muy, muy importante, después de muchos años de trabajo juntos que llevamos con Damián, ¿cierto? A quien conocí hace años en
cuando comenzaba en la carrera y con quien he trabajado a lo largo de los años de su tesis de doctorado. Un poco la obra académica quedó en el prólogo, me parece, mi reflexión sobre la obra, sobre el trabajo de Damián y sobre el aporte que me parece increíblemente significativo. Y un poco, voy a hacer una reflexión académica, por supuesto, pero va a ser un poco, si se quiere, distinta de la que hacía en ese prólogo, ¿no? Yo considero que la publicación de un libro es siempre un momento de balance, si se quiere. Además de que es un momento de apertura, porque se abren nuevos caminos cuando uno termina un libro. Y Damián, estoy seguro que acá ha encontrado muchas nuevas posibilidades de desarrollo, ¿no? Pero también para mí hoy es un momento de un balance de algunos años que hemos trabajado juntos en la Cátedra Semiótica de Redes, que han sido muy productivos, creo yo, y a veces uno no se da cuenta exactamente de lo que ha estado haciendo durante algunos de esos momentos, y yo siento que el trabajo a lo largo de estos años es un trabajo que nosotros vamos a recordar. Y la dificultad por momentos, por supuesto que uno se pone el trabajo académico y escribe un prólogo, ¿no? Tiene que ver también con que yo siento como este libro de Damián, me siento muy identificado con él, por supuesto, y siento así como un libro que hemos hecho, no, yo no lo he escrito, lo ha escrito Damián, por supuesto, pero quiero decir, investigaciones que hemos hecho juntos, casi codo a codo. Si el libro de Damián recibiera un ataque, yo sentiría casi que me atacan a mí, para decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es decir, han sido muchos años de trabajo teóricos, vernos, escucharnos, volver a dialogar. Y una pequeña reflexión que yo quería hacer tiene que ver con que por qué también esta etapa ha sido tan productiva, y yo creo que este camino que hicimos un poco juntos tiene que ver con haber tratado de no iniciar una etapa pensándonos fundacionales. Los argentinos nos pensamos fundacionales muchas veces, y creo que ni Damián ni yo somos personas excesivas en general. Tratamos más bien de no serlo, creo los dos, no sé si siempre lo logramos, sino que nos dimos cuenta que había habido un fundador, cosa que lo sabemos muy bien, de una perspectiva que tenía un potencial en el cual podíamos inscribirnos y en relación con el cual trabajar, ¿no? La figura de Verón ha sido compleja, todos lo sabemos, y además políticamente muchas veces nosotros hemos tenido mucha distancia con él. Pero eso no implicaba que no hubiera ahí un esfuerzo de comprensión que yo quiero resaltar, y creo que tanto Damián como yo hemos tratado de trabajar en esa dirección sistémica en su obra, a poner acento en distintos niveles. Uno era el de la circulación, otro era el del estatuto de los actores enunciadores, que no es tan común de esa manera en la semiótica, la discusión sobre los colectivos, los individuos, cómo se articulan con las problemáticas del sentido y la mediatización. Y por supuesto la mediatización, sobre la cual su figura hoy es cada vez más reconocida a nivel internacional. Cuando Stig Jarvar vino a Brasil para el primer Congreso de Mediatizaciones de intercambio norte-sur, dio una entrevista en la cual señaló claramente que había una perspectiva latinoamericana de mediatizaciones, donde la obra de Verón era obviamente una figura muy importante, que tenía una diferencia nítida con los estudios de mediatizaciones nórdicos, y tenía que ver con una articulación entre semiótica y mediatizaciones, mientras que los estudios nórdicos estaban más abocados a cuestiones vinculadas o tecnológicas o de una sociología más dura, ¿cierto? Podríamos decir. Yo creo que ese perfil
que nosotros tratamos de alimentar hasta a lo largo de los años, nos puso en una posición, si se quiere, de trabajo, de no intentar ninguna fundación de nada, sino de comprender un poco que había una potencialidad que además estaba marcada en marcos sólidos, como ha señalado siempre Fernando, como es la obra de Peirce. Y lo que yo quiero destacar solamente hoy es, al margen de los méritos de las obras de Damián, y ahora voy a hablar de tres cosas que me parecen muy importantes, por ejemplo, es que habernos inscrito con una especie de proyecto no demasiado ambicioso fundacional, como sucede muchas veces, nos ha permitido trabajar tratando de comprender que había mucho trabajo para hacer, por sobre todo en un momento de cambio de época, ¿no? Es decir, hay un momento de cambio de época que es el que estamos viviendo, y ese momento nos permitía tratar de comprender transformaciones que, como ha señalado muy bien Fernando, en la cual el humor en la época tiene un lugar muy, muy importante, un campo para trabajar, un campo para poder desarrollar algún aporte, que es lo que nos preocupa, ¿cierto? Es decir, ¿cómo hacemos algún aporte al conocimiento? Que son preguntas muy importantes, ¿no? Nosotros no pretendíamos de ninguna manera ni fundar, ni organizar, ni decir nada, más que tratar de trabajar sobre algunos objetos y ver si podíamos lograr algo que hiciera algún aporte desde el punto de vista del saber, ¿no? Y creo que Damián ha hecho un libro en ese sentido muy importante, y creo que, al margen de lo que pueda decir yo, que ha quedado muy claro con las exposiciones de Ana y de Damián y de Fernando, tan específicas, ¿cierto? Entre las cuestiones que yo destacaría, se suele decir que el arte permite ver el futuro, ¿cierto? Muchas veces, ¿no? Recuerdo que Armando Silva hizo una exposición muy interesante sobre estas cuestiones, ¿no? Hay momentos en el texto de Damián que uno percibe como que el humor permitía ver el futuro en la pandemia, ¿no? Y Damián destaca eso, me parece muy interesante, ¿no? O sea, hay como que estos signos del humor nos permiten pensar características para mí indisociables de la contemporaneidad en la medida en que se transforman en un fenómeno hipermediático, pero además uno podría decir que a través del humor, podríamos decir, se procesaron muchas cuestiones que se iban a desarrollar y que no eran tan evidentes en ese momento tan particular y que Damián también analiza, ¿cierto? Creo que ahí hay algo singular, ¿no? También Fernando dijo otra cosa muy interesante, ¿no? Acerca del rol del humor en relación con el sinsentido, podríamos decir muchas veces, ¿no? Que nos acosa a los humanos, ¿cierto? Del sinsentido de la vida, de cómo procesarlo, ¿no? Bueno, vivimos una época donde el humor va a tener mucho trabajo, parece, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los bordes de lo humano están en una especie de crisis, ¿no? Y esa crisis que se produce porque somos un poco cyborgs, porque ya no solo somos seres orgánicos, sino que por otro lado no podemos separarnos de la propia naturaleza, que muchas veces es un relojero ciego, como dice Dawkins, ¿cierto? Es decir, no tiene una finalidad, ¿no? Vamos a necesitar mucho del humor para la comprensión y a poder sobrevivir a esos tiempos que se auguran complejos y difíciles por nuestra propia acción en nuestro planeta, ¿no? Creo que otra cuestión que Damián presenta ahí, que me parece muy importante, destacar dos más. Una es la noción de colectivos hipermediáticos. Me parece que cuando nosotros empezamos a trabajar con estas ideas de la hipermediatización, lo primero que teníamos como preocupación era algo a lo cual hizo referencia Ana, que es cómo construir un corpus. O sea, el principal problema que nosotros enfrentábamos cuando empezamos a pensar
que hay varios sistemas de medios conviviendo en nuestra contemporaneidad, es cómo investigar y cómo resolver el problema de la construcción de un corpus. Y ahí pensamos un poco esta idea de los saltos hipermediáticos, que es la idea de que no se puede estudiar todo el corpus, y menos ahora, ¿cierto? Pero que si uno focaliza los saltos de sistema a sistema, tiene la posibilidad de organizar, o por lo menos focalizar o captar momentos importantes. Creo que lo que ha hecho Damián en ese camino ha sido magnífico, y esto que destacaba Ana, ¿no? Como un mismo meme puede tener dos sentidos diferentes, tiene que ver con haber tratado de llevar más allá o hasta el límite de lo posible, hasta donde podíamos nosotros o podemos, esta idea de la circulación que destaca Fernando como fenómeno central para el análisis de los fenómenos de nuestra contemporaneidad. La idea de los colectivos hipermediáticos, como aparece desarrollada en el libro de Damián, que está vinculado a una complejidad del funcionamiento de los sistemas mediáticos, de la circulación del sentido en una sociedad que se ha vuelto mucho más compleja, creo que está muy bien desarrollada en Damián. Y lo que otro muestra el texto de Damián es la capacidad de dar cuenta de la complejidad, que es un fenómeno muy importante, me parece, ¿cierto? Es decir, a todos los desafíos que enfrentamos hoy, Damián ha producido investigaciones que dan cuenta de una complejidad muy grande, que es algo muy difícil muchas veces, ¿cierto? Y que es algo muy necesario para pensar los fenómenos del sentido en nuestra contemporaneidad. Y el tercer elemento que yo voy a destacar, no sé cómo estoy de tiempo, creo que me voy acercando seguramente al final, es algo que Damián empezó a traer a nuestras conversaciones, a nuestros teóricos. Nuestros teóricos son nuestros espacios de diálogo, ¿cierto? Es decir, ha sido un placer trabajar estos años con Damián. Hay un teórico, después hay una especie de crecimiento de los signos en el teórico siguiente, podríamos decir, ¿cierto? Es decir, uno escucha al otro, el otro se escucha, y eso sumado a la productividad de las investigaciones de los otros miembros de la cátedra, de Rocío Robner, que está aquí, de Noelia Manso, de Josefina, que también enriquecen nuestro diálogo permanentemente. Y una de las cosas que Damián empezó a traer, que me parece muy significativas, es que cuando empezamos a trabajar estas discusiones sobre la hipermediatización y lo hipermediático, es la cuestión de la regulación institucional, ¿cierto? Es decir, esta idea de que ese humor que él estudió también, que era el humor de la era de los medios masivos, había incorporado mecanismos de regulación institucional que funcionaban explícita e implícitamente, podríamos decir, y que eso, de alguna manera, ha quedado atrás en la era del humor hipermediático. Me parece que eso es muy interesante para pensar nuestra época, ¿no? Yo trato de decir ahí en el prólogo que Damián le ha hecho un gran favor a los estudios de lo contemporáneo, ¿no? Que es una categoría, podríamos decir, sobre la cual todavía no hay fáciles consensos y que no todo el mundo la utiliza, etcétera, ¿no? Que es demostrar que hay un humor hipermediático, que hay un humor específico en nuestra época, podríamos decir, a través del uso y del rigor y del conocimiento de categorías históricas y de poder pensar la diferencia. Y entonces, entre los distintos aportes que él trajo, vino esta cuestión de que vivimos una época donde el humor lo produce cualquiera, donde circula la producción de cualquiera, que no es solamente algo que estuviera habilitado en otras épocas de la misma manera, porque ahora cualquiera pone un discurso a circular y a través del poder del sentido. No importa solo que uno sea un humorista para que ese discurso circule, sino que circula por sus propias características del sentido, podríamos decir, es el poder del sentido en una sociedad que no es solo hipermediatizada, es hipersemiotizada, podríamos decir, bajo formas nuevas, que eso es lo que es interesante, ¿cierto? Es una hipersemiotización que viene acompañando
a una hipermediatización, ¿cierto? Es decir, porque esa hipersemiotización tiene el aprendizaje de aquellos que aprendieron a utilizar los nuevos medios en formas específicas en función de sus lugares momentáneos, circunstanciales, pero siempre efectivos e históricos en cada momento que están utilizando distintos dispositivos mediáticos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la riqueza del análisis de Damián y de permitirnos pensar tantas cosas a partir de esta idea de que este humor de esta época ya no tiene esa regulación institucional y a su vez entonces esta riqueza de hacernos pensar las relaciones entre la burla y el ciberbullying, por ejemplo, ¿cierto? De cómo se desatan fenómenos históricos que vuelven, que uno consideraba que habían quedado como figuras de un tiempo pasado, ¿no? Y como espectros vivientes vuelven a caminar en nuestra contemporaneidad entre nosotros, bajo otros ropajes, podríamos decir, ¿no? Me parece que hay aquí muchas cuestiones entonces muy interesantes y que toda esta idea han sido terriblemente productivas también para nosotros, ¿cierto? Es decir, y Damián pudo hacer este libro por el conocimiento y por el estudio específico que hizo del libro anterior. Me parece que eso es muy importante, ¿cierto? O sea, haber llegado a un conocimiento tan alto del humor televisivo, haber descrito y haber mostrado la crisis y el ocaso de un cierto humor, ¿no? De un humor, nos ha permitido a nosotros a tener la suerte de que después de ese estudio hizo y entonces poder ver bajo otra luz nuestra contemporaneidad de alguna manera, ¿no? Que eso me parece que es muy importante. Bueno, no sé si estoy en tiempo para decir algo más o si no cerramos aquí y seguiremos cuando el diálogo se abra. Rocío, no sé cómo estoy de tiempo. No, está bien si querés agregar algo y después pasamos al comentario. Bueno, creo que todo esto que estaba diciendo es muy importante para nuestro enfoque. Creo que Damián nos está ayudando a los futuros trabajos que vamos a hacer, no solamente a los trabajos que hemos realizado, ¿no? Eso me parece también muy importante, ¿no? Yo coincido también con algo que dijo Fernando acerca del interés de las investigaciones particulares que tiene el texto, que también lo dijo Ana, ¿cierto? Todos los trabajos, toda la discusión que él trajo sobre el humor de los desastres, ¿cierto? Me parece que es una discusión muy, muy específica y, y que encuentro en relación con la obra de Damián y sobre esta complejidad, eh, otros aspectos que me parece que hacen al aporte de pensar especificidades y fenómenos específicos de nuestra contemporaneidad a través de los señalamientos, y aquí voy a poner el acento en cuestiones como la focalización de la anunciación mediática, de aportes específicos, ¿cierto? Es decir, me parece que cuando él encuentra que un mismo meme puede significar cosas distintas, es porque no siempre se focaliza lo mediático, pero Damián lo focaliza, cosa que es claramente importante, ¿cierto? Y además porque sale de la inmanencia, por supuesto, y porque mira la circulación, ¿no? Este enfoque es un enfoque muy pertinente, ¿no? Para pensar una época en la cual cada vez tenemos más claro que los estudios en mediatizaciones son un elemento fundamental para poder pensar el desarrollo de la cultura contemporánea, ¿cierto? Es decir, la mediatización es un proceso de gran escala. Los estudios en mediatizaciones ya no son los estudios de medios solamente, ¿cierto? Es decir, no son el estudio de un medio o de un sistema de medios,
o del sistema de medios masivos, o como eran los estudios de cine, o los estudios de televisión, etcétera, sino que son estudios que son inseparables de otros procesos que de alguna forma determinan a nuestra contemporaneidad, a punto tal que muchas veces ya cada vez es más difícil separar sus medios de sociedad, ¿cierto? En la medida en que se han expandido los medios y los utilizamos todos, ¿cierto? Todos los actores sociales, todas las instituciones, etcétera, fenómeno que por supuesto se aceleró en la pandemia, ¿no? Y no en vano Damián estudia justamente también en ese momento, la mediatización se ha convertido en un proceso de gran escala que, como se ha dicho, es tan importante como el individualismo o la urbanización, etcétera. Entonces, a mí me parece que la introducción de esta problemática en un campo de estudios como el humor, eh, eh, es una introducción, yo no pertenezco al campo de estudio de humor, pero me parece, y es por escuchar las exposiciones también, de, de algo que puede hacer un aporte también, ¿no? Porque se está viendo que está haciendo aportes en el estudio de otros campos, en el estudio del campo religioso, del campo político, etcétera, porque la mediatización es un proceso transversal, ¿cierto? Entonces, en la medida en que se convierte en un fenómeno transversal, no hay manera de que cada campo no se vea afectado cuando puede focalizar estos fenómenos. Y creo que acá la importancia de la obra de Damián es que lo hace además, eso es propio de nuestra perspectiva, y yo creo que es algo lo que podemos estar orgullosos, porque es reconocida ya por eso, por no descuidar la problemática del sentido, ¿cierto? Es decir, de tratar de darle un fenómeno, darle un lugar a la problemática de los signos, a la problemática del sentido, a la problemática de la circulación, en enfoques que, como hace Damián, no temen además de dialogar con otras disciplinas, y eso me parece también muy importante, ¿cierto? Es decir, no es incompatible, podríamos decir, ¿cierto? Este estudio con otros. Yo creo que acá hay otros méritos específicos, ¿no? Eso sería un poco más o menos lo que quería señalar. Un día de mucha alegría para los que trabajamos con Damián, los que tenemos la suerte de que él trabaje con nosotros, que es, que es otra cosa mucho más distinta, que es distinta. Lamentablemente no vamos a poder ir a cenar a algún lugar, que sería lo más lindo para poder cerrar este día, pero en alguna otra oportunidades haremos esos encuentros. Nosotros estamos muy contentos desde esta cátedra, los que trabajamos en esta cátedra, por esta presentación, y por mi parte, la pequeña, además, también un agradecimiento muy grande a Ana y a Fernando por sumarse a esta presentación en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Yo voy a sumar uno antes de pasarle la palabra a Damián, que todavía no lo escuchamos, que es un poco retomando lo que decían Mario y Ana, bueno, y también me guardo otra pregunta, retomando lo que decía Fernando, que para quienes estamos en las aulas con los estudiantes en el grado, un poco esto que decía Ana, ¿no? Los estudios de Damián, los casos, muchos de estos que los vimos ir creciendo y desarrollándose, nos invitan y nos obligan a abrir una dimensión más, ¿no? En nuestros estudios, que tienen que ver con la dimensión del humor, y no solo con ese interés para ver si esto aparece, sino brinda una metodología y un montón de posibilidades de análisis que hacen un aporte, me parece, diferencial a los casos que estudiamos. Ese breve comentario quería decir para no olvidarme. Bueno, y Damián, te escuchamos si tenés ganas de decir algo. Ahí me mandaron un par de preguntas, pero las leo después. Gracias, Rocío. Voy a ser breve, así podemos tener diálogo con los que están presentes. Primero, decirles que estoy muy contento, como dice María, es un momento de festejo, y además también es un momento de festejo para mí, que
tener el privilegio de que lo hayan leído ustedes y con el valor que les tengo, y también esta mesa es muy particular porque yo creo que cada uno de ustedes para mí también significa una posición política en la producción de conocimiento, ¿no? Que eso yo lo veo en el diálogo que fuimos teniendo a lo largo de los años, que yo valoro mucho y me parece que es el modo de trabajo, que, que está vinculado a lo que decía Mario recién, a correrse de ese lugar de las fundaciones, ¿no? Esa primera persona que uno utiliza muchas veces en la escritura académica, realmente para mí tiene un valor significativo porque nunca está solo escribiendo. Y en mi caso en particular tengo la suerte de tenerlos a ustedes para el diálogo y también dentro de la cátedra del trabajo que vamos haciendo. Es imposible para mí pensar este libro sin esos diálogos que he tenido con ustedes. Ya, digamos, Ana, con el trabajo que ya venía haciendo para el campo de los estudios de humor, que es una de las pioneras aquí en Argentina en tener el valor de presentar ese campo de manera académica, ¿no? Que eso ya es un valor en sí, el atrevimiento de hacerlo, y es algo muy particular, que es algo que señaló Ana en reciente unas jornadas que organizamos de humor y que recién nombraba también, que de la riqueza y la necesidad de estudiar los fenómenos reideros, porque siempre nos enfrentan a la complejidad, ¿no? Ahora, aunque uno siempre arruine un chiste cuando lo va a explicar, explicar un chiste es muy complejo. ¿Por qué está funcionando? ¿No? Y aún, digamos, quedándonos nada más en el nivel del sentido, ¿no? Si ahí ya empezamos a tener en cuenta otras dimensiones que tienen que ver con el placer, con el cuerpo, que traía Fernando, se hace aún más complejo, ¿no? Y entonces me parece que Ana siempre estuvo atenta a ese lugar de observación de la complejidad, de lo reidero y el lugar político que tiene lo reidero en la semiosis. En el libro de las políticas del humor de Ana lo trabaja muy bien eso, y es justamente una de las investigadoras que trabaja sobre el humor que no tiene una mirada inmanente, sino que está atenta a esos emplazamientos constantes en la circulación que se dan y que afectan al sentido. Y a Fernando también. Con Fernando voy a comentar algo que lo comenté en las jornadas, en el Congreso de Semiótica, y le debo mucho a toda una concepción desde la lectura de Peirce sobre el humor, por trabajos que venía leyendo de él, pero fundamentalmente en el último capítulo, que tenía una duda sobre algunas cuestiones que él escribía, y Per siempre es tan abierto a múltiples lecturas, ¿no? Y describía a Fernando, y Fernando creo que en pocos minutos ya tenía una respuesta, y pudimos tener un diálogo muy, muy fluido en relación a ese último capítulo, que para mí es tan importante, que sintetiza de alguna manera también la importancia de seguir estudiando y estar atento al humor hipermediático, porque está operando en ese lugar, por un lado, de instalarse en la primeridad, que decía Fernando, de quiebres, y que también lo trabajan, ¿no?, en su libro de quiebres de la terceridad, de quiebres de lo establecido, de aperturas de esa primeridad con la posibilidad de nuevos sentidos, pero al mismo tiempo en la circulación de vuelta a cierres de clausura, ¿no? Y cierres de clausura que reafirman muchas veces preconceptos, ¿no?, y verosímiles ya instalados, que para mí tienen un lugar también importante en lo que tiene que ver con la construcción de las identidades en la contemporaneidad, ¿no? Porque Bergson decía, ¿no? Uno se ríe de un chiste o se disfruta de lo cómico cuando pertenece a la parroquia, ¿no? Y poder demostrar al otro, hacer un chiste y que los otros se rían con el chiste y uno reírse con el chiste, es una afirmación realmente a que uno pertenece realmente a un colectivo. Y en esa crisis que fue señalando Verón en relación a la constitución de los colectivos en la mediatización y en la hipermediatización,
creo yo que el humor hipermediático está cumpliendo un rol ahí importante, que en las investigaciones además demuestran que siempre prevalece el humor dirigido a los propios, más que a los otros, aún en la sátira y el humor político, ¿no? Que a veces uno piensa, bueno, es el ataque hacia el otro, pero en realidad opera más como una reafirmación de pertenencia colectiva, ¿no? Y en ese sentido me parece que todo el trabajo que veníamos haciendo con Mario, hoy a la mañana hablábamos sobre el evento de hoy, y yo le decía que en el 2016, cuando se inició la cátedra de redes y Mario vino con el modelo para resolver un problema muy importante de investigación, que es, bueno, hay tanto cómo organizarlo, cómo estudiarlo, cómo abordarlo, que yo también en un momento que estaba pensando, encontrándome con ese límite, y el modelo del análisis de la circulación hipermediática permitió abrir ahí todo un campo de producción y de organización, de permitir el abordaje sobre esa complejidad, que bueno, tuve la suerte de estar ahí en ese momento y que trabajáramos en equipo, ¿no? Porque realmente fue la concepción del humor hipermediático y poder describirlo, cómo opera y cómo circula, y tener esa mirada en ese nivel macro de articulación de sistemas, fue también un trabajo en equipo realmente. Entonces, bueno, no quiero robarme muchos minutos porque sé que las grabaciones después no se llegan a ver todas y son largas, extensas en este nuevo contexto mediático, pero, y quiero dar espacio a las intervenciones también, pero bueno, me parece que este diálogo que nosotros estamos teniendo aquí es un diálogo que se venía dando previamente, y que el libro es producto también de ese diálogo, así que no solamente les agradezco por la lectura, sino que les agradezco por todo el trabajo previo que dio nacimiento a este libro. Bueno, gracias. Rocío, no sé si querés dar... Bueno, buenísimo. Leo una de las preguntas que llegó de Vanina Paz, estudiante de nuestra cátedra. Y Vanina pregunta a la mesa, ¿cómo se modifican los colectivos al tener la posibilidad de producir sentido en la hipermediatización del humor? ¿Hay una nueva organización de esos colectivos? No sé si... Damián, creo que es una pregunta para vos. Bueno, ahí habría que diferenciar yo respondería primero diferenciando lo que tiene que ver con colectivos identitarios y desde Verón, ¿no? Y de lo que tiene que ver con los colectivos mediáticos y los colectivos de hipermediatización, ¿no? En ese sentido, hay sí hay una transformación, me parece, en relación a cómo se conformaban esos colectivos mediáticos en el sistema de los medios masivos, y cómo se conforman los colectivos hipermediáticos de comunicación, ¿no? en las redes, que esos colectivos están operando todo el tiempo como gramáticas en su producción discursiva, operan como gramáticas de reconocimiento, y a su vez también operan como gramáticas de producción en la producción discursiva de cada cuenta, ¿no? Por otro lado, los colectivos están todo el tiempo modifican, digamos, todo el tiempo es un organismo vivo de alguna manera. Hay que pensarlo de esa manera porque depende además cuáles son sus condicionamientos de soporte tecnológico, cambia la naturaleza de esos colectivos hipermediáticos de comunicación, ¿no? No es lo mismo un colectivo hipermediático de comunicación en un grupo cerrado de Facebook a un grupo abierto, por ejemplo, ¿no? O trabajando con los niveles de underground, por ejemplo, ¿no? Es diferente cuando se conforma un colectivo de comunicación en WhatsApp o en otro tipo de soportes. Entonces las cualidades que tienen esos colectivos tienen un condicionamiento técnico, pero al mismo tiempo
los integrantes del colectivo está todo el tiempo, depende cuál es la naturaleza del colectivo, es poroso, entonces pueden entrar, salir, etc. Pero cuando uno observa esos colectivos, sí va encontrando ciertas lógicas internas que uno puede ir describiendo gramáticas de procesamiento de lo que va sucediendo en el entorno, ¿no? Es decir, que tiene que ver con gramáticas que no quiere decir que todos los integrantes tengan una homogeneidad en su gramática de reconocimiento, ni mucho menos, pero sí se van estableciendo ciertas reglas en ese intercambio dentro del colectivo, que también son fluctuantes, digamos, son reglas que se permanecen por cierto lapso de tiempo, pero que pueden llevar también a la autodestrucción de esa cuenta, ¿no? Como tenemos muchos casos donde un enunciador hipermediático realiza algo incorrecto, ¿no? Indebido para la mayoría, pero que también afecta al propio colectivo y termina siendo la cancelación o la denuncia de ese enunciador hipermediático. Entonces, la circulación es la que está todo el tiempo operando en esa vida que va teniendo los colectivos, pero me parece que es un lugar de observación fundamental para poder explicar de manera detallada cómo se va produciendo esa circulación más amplia también. No sé si llegué a responder. Perfecto. ¿Alguno de los comentadores quiere agregar algo? ¿Quiere hacer algún otro comentario? Fernando. Ahí está. Sí, justamente una de las muchísimas cosas que me quedó en el tintero, como se decía siglos antes, era una frase que está hacia el final del libro de Damián, cuando dice: la novedad de este reidero hipermediático es la constante disponibilidad, escribe, habilitada para la totalidad de los actores sociales, y termina diciendo, sin límites temáticos claros. La idea de colectivo, y previsible en mí, pero creo que viene al caso, me trae una de las definiciones poco conocidas de Peirce de lo real. Vean, ahí me parece que están cosas que dice en el prólogo Mario, cosas que dice todo el tiempo en el libro Damián, y que también Ana señaló, de que este humor se expande muchísimo más que a simplemente lo risible, lo reidero, que nos permite entender el tiempo. Miren cómo hace más de un siglo y medio, 1868, cómo define lo real y cómo va junto con esta idea de estos dos colectivos, ¿no? De identificación y comunicacional. Peirce escribe: lo real es aquello que tarde o temprano la información y el razonamiento resultarían. Y dice, el propio concepto de realidad muestra que esta concepción involucra la noción de una comunidad sin límites definidos y capaz de un definido crecimiento de conocimiento. Una comunidad sin límites definidos. ¿Qué otra cosa no es este elemento demótico, democratizante en extremo, de que todos estamos, como escribe bien, habilitados, tenemos esa posibilidad, ¿no? Simplemente el acceso a Internet, a contribuir a explicarnos, a explicar qué mundo es el que vivimos desde ese ángulo tan peculiar, desde esa, a mí me gustaría pensar en esa forma de metabolizar lo real, que es el humor, ¿no? Frente a lo serio, ¿no es cierto? Y en esa metabolización, esa noción de comunidad sin límites definidos, Peirce está pensando en la ciencia, pero él maneja dos términos que creo que mencioné en Buenos Aires, pero estamos hablando con otros y termino acá. Él habla de dos lógicas, ¿no? Una lógica científica que le llama Dawkins, que es la del libro de Damián, pero como bien decía Ana, también con momentos de oasis de la cotidianidad, de verlos, leer esos memes, ¿no? Y una lógica Utens le llama, que es la lógica automática, el razonamiento que hacemos cuando nos despertamos, miramos cómo está afuera, si nos vamos a abrigar o no, etc. Y yo agregué hace muchos años una tercera lógica que creo que nos ayuda a entender el humor desde la semiótica de Peirce, que es una lógica itinerante, que no es ni la científica ni la cotidiana. La cotidiana es lo dado por sentado, lo que es obvio, lo que nadie cuestiona, los dogmas, las creencias muy arraigadas, difíciles de cambiar,
sobre qué es tolerable, qué es no, qué es normal, qué no. La científica ya sabemos, y esta lógica itinerante es la que remueve el mundo a través de estas modalidades del humor, ¿no es cierto? Lo cómico, el humor, como reírse con, reírse de alguien, todo eso es lo que permite, hoy tenemos que aceptarlo, creo que ese es uno de los beneficios del libro de Damián, está cambiando el mundo constantemente en tiempo real, permitiéndonos redefinir, mover esos, definir viene de colocar límites, ¿no es cierto? Los fines son los límites, los confines, ¿no? Redefinir todo, lo político, lo sexual, lo económico, la convivencia, ¿eh? Entonces, quizás ese menosprecio que tantos años, ¿no? Hay una linda cita ahí de Verón, que no conocía, que decía que las ciencias sociales traen elementos marcianos, objetos nuevos, ¿no? Inesperados. Creo que ese menosprecio o subestima del humor como campo de estudio tiene que ver con algo que dice Peter Berger, ese libro que descubrí gracias a la lectura del libro, que siempre hay un peligro en el humor. En la comicidad hay algo peligroso, algo desestabilizante profundamente, que hace justamente que esa comunidad sin límites definidos cambie en tiempo real hoy, de miles de maneras, y por eso es un aporte tan sustancial el del libro, para entender todo lo que aún no entendemos del humor, que creíamos entender, así como en el libro anterior dice, ¿por qué no hay más en la tele programas cómicos? Porque invadió todo, está formando parte del gran marco, ¿no? Como le llama Goffman, otra referencia que tenía varias cosas, pero bueno, el tiempo es tirano, como decían en la tele, esa idea de los marcos primarios, pero Goffman dice algo genial, dice las vulnerabilidades de todo marco. Lo que hace el humor es eso, busca qué es lo vulnerable, qué es lo frágil de la definición de la situación y la altera, ¿no es cierto? Y nos obliga a revisitar lo normal y ver que no es tan normal. Que nadie es tan normal visto de cerca y que el mundo no es tan normal visto de cerca. Y esa es una de las tantas virtudes, en el sentido original etimológico, virtus, uno de los poderes del humor, ese poder de desacomodar, ya sea para intentar ser conservador, reafirmar creencias, o para traer nuevas. En esa lucha, en esa tensión, creo que está toda la riqueza del área a la que contribuye también el libro. Era eso. Bueno, muchas gracias, Damián, por la respuesta, y Fernando. Yo me quedé pensando en la pregunta que hizo Fernando al final de su intervención anterior, en esta idea de, bueno, este humor hipermediático entonces no perdona nada, viene a traer lo nuevo, y pensaba en esto de, bueno, la ampliación de lo decible y de lo visible, y sobre todo en el vínculo, es más una reflexión, una pregunta, pero por ahí ayuda a pensar, en el vínculo de este humor hipermediático con las violencias, con distintos tipos de violencia, y particularmente en casos como la burla descarnada a una niñez, como la que se estudia en este libro, con otro tipo de violencia extrema como una desaparición, y pensaba en eso, en esto que acaba de decir Fernando, de no, se habla mucho de los límites, yo creo que tiene más que ver con lo que dijo él recién, pienso, ¿no? En voz alta, con esto de una redefinición, con ampliar ciertas fronteras, pero me preguntaba si Damián habías pensado eso, hasta dónde llega, o bueno, se seguirá ampliando a medida que los estudios y los casos van avanzando, pero me quedé pensando en esa pregunta de esto de si no perdona nada, digamos, si está en todos lados todo el tiempo, eso lo sabemos, pero pensaba como en distintos acontecimientos que se fueron recogiendo a lo largo del libro y que tienen que ver con estos casos. Gracias, Rocío. Yo coincido con lo que señalaba recién Fernando, que digamos, en una mirada macro no tiene límite el humor hipermediático, pero eso no quiere decir que no tenga regulación, sino que las regulaciones son más complejas hoy en día. Si antes en el sistema de medios masivos estaba ese control institucional sobre lo que accedía a la mediatización o no temáticamente trabajado por los reideros, hoy en día, si bien esas regulaciones institucionales no actúan eficientemente, ¿sí? Además muchas veces vienen posterior a la producción, no es anterior, sino que es posterior a la producción. Eso no quiere decir que no existan regulaciones sobre los reideros, sino que son regulaciones más complejas, y muchas veces, en algunos casos que aparecen ahí en el libro,
muchas veces se disparan por el accionar de medios individuales y medios colectivos, y esos medios colectivos están vinculados muchas veces con colectivos sociales. Entonces, que sucede mucho con el humor machista, por ejemplo, donde en tanto que los colectivos sociales tienen una identidad y esa identidad está comprometida por su acción, es decir, que hay un horizonte de expectativas en relación a qué acciones va a hacer cada colectivo, son demandados a actuar, a actuar en regulación del humor reidero, perdón, de lo reidero, ¿no? Entonces, hay dos tipos de límites, podríamos decir, dentro del humor, que es uno que es el propio que se va generando en el sistema de cuenta, entonces, que ese puede ser muy amplio, como el humor que uno va conformando en su grupo de amigos, por ejemplo, ¿no? Que uno puede reírse de cosas totalmente incorrectas que no podría reírse ni sostenerlo eso en la vida seria por fuera de su colectivo de amigos, pero al mismo tiempo, de vuelta, ¿no? Ahí está ese intercambio con el entorno que hace que actúen otras regulaciones de otros colectivos de cuenta y de otros actores mediáticos que sí van regulando y le van poniendo ciertos límites que nunca llegan a ser los límites que operaban, digamos, en el sistema de medios masivos, ¿no? Buenísimo, gracias por la respuesta. Mario y Ana, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna intervención. Ana, no sé No, simplemente decir, bueno, que me encantó escucharlos a todos realmente. He tomado nota también, una oportunidad más para aprender, así que gracias, ¿no? Gracias a todos los compañeros de pantalla. Sí, eso. ok. Yo querría decir algo que ha tenido que ver con el trabajo de estos años, ¿no? Y de la importancia de los estudios del humor de la cual yo fui aprendiendo a lo largo de los años de trabajo con Damián también, ¿cierto? Es decir, eh, y creo que tiene que ver con que ha sido para mí tremendamente fructífera esa relación, ¿cierto? Que es algo que venía diciendo, ¿no? Me acuerdo que cuando empezamos con la materia y empezamos con el programa, teníamos toda una área de mediatización, obviamente de estudios de partes que tenían que ver con otras áreas más tradicionales de la semiótica, de los estudios discursivos, y, y habíamos incluido, yo tenía la vocación de incluir un teórico que tuviera que ver con arte y medios, ¿cierto? Donde trabajábamos, bueno, las intervenciones, las apropiaciones, las operaciones semióticas del arte, podríamos decir que cómo se expanden sobre la mediatización, una unidad sobre política específica en particular, y un poco la idea del arte y los medios los podíamos introducir bajo la noción de tipo discursivo, por una perspectiva muy veroniana, ¿cierto? De Verón, que el tipo discursivo está arraigado en algún tipo de institucionalidad científica, etc. Cuando intenté poner tipo discursivo el humor, también vino y dijo, no, el humor no es un tipo discursivo, ¿cierto? Y eso fue un aprendizaje también para mí de alguna manera, ¿no? Porque el humor, como Damián lo venía ya trabajando, era una instancia metacomunicativa que no estaba arraigado a ningún tipo de emplazamiento institucional de esa manera, ¿cierto? Y, y creo que por supuesto aprendí primero, en primer lugar, que no podía pensarlo de esa manera. Y por otro lado, creo que el tiempo demostró, no solo que Damián tenía razón, sino la productividad de pensar el humor en esa dimensión, ¿cierto? Es decir, yo ahora tiendo a pensar que cualquiera que haga un estudio sobre, no sé, el arte o la política o cualquier estudio tradicional, debería ser obligatorio que mire lo que pasa con el humor, porque hay algo que si no,
seguro que se está perdiendo, ¿no? Este es como si está mirando el lado A, pero no está mirando el lado B, ¿no? Es decir, es como que hay un metaproceso social, que es un poco que yo trataba ahora de vincular ahí en el prólogo, con algunas ideas que me parece que son muy fuertes sobre la mediatización como un metaproceso. Pienso en obras de Crotz, pero también yo lo vinculo mucho a la obra de Verón, que me parece que es importante, ¿no? El humor es como ese lugar donde hay un metaproceso del funcionamiento de lo que pasa en los distintos campos sociales, podríamos decir. Y entonces es como que si uno no termina de mirar un poco lo que está pasando ahí, no está mirando toda la película de alguna manera, ¿no? Hay algo que se le va a estar escapando, ¿no? Entonces, si a los estudios del humor les llevó un tiempo institucionalizarse en la Argentina, me alegro mucho que eso haya sucedido, y creo que los beneficiarios hemos sido todos de alguna manera, ¿no? Y yo en este caso yo he sido, y creo que los de la cátedra también, hemos sido grandes beneficiarios, ¿cierto? Y me parece que además es muy importante que todo esto aparezca para pensar la cuestión, las problemáticas de la circulación de sentido en nuestra contemporaneidad, ¿cierto? Es decir, que compartimos con Damián claramente otras ideas, es decir, ideas de que, bueno, palabras como viralización no explican nada y en verdad empobrecen pensar lo que es el funcionamiento social, ¿cierto? Es decir, nadie se contagia, diría Jenkins, de un discurso, ¿no? Es decir, lo que hay es un proceso, un metaproceso, y si hay discursos que circulan y se propagan, es porque algo está pasando en la circulación de sentido específico, y el humor es un espacio específico de metaproceso de todos esos virus, podríamos decir, si es que esos virus tuvieran el poder de poder producir circulaciones lineales del sentido que, por supuesto, no caracterizan al funcionamiento de nuestra vida social, ¿no? Así que, bueno, también quería agregar esto, porque me parece que es interesante y que tiene que ver con cuestiones que yo creo que son productivas y que vamos a estar discutiendo en los próximos años, cada vez más. Sí, ahora que hablaste de que no es un tipo, claro, eso también lo hemos hablado bastante. Ni género, ni tipo, ni modo, para utilizar la terminología de Genet, ¿no? Que es en la que él circunscribe a la discursividad. Y por ahí, en esto que estás diciendo de este espacio particular, uno podría pensar que ya sería hora de ir instalando la idea de cultura humorística, porque eso entonces da cuenta del campo, ¿no es cierto? Y de su historicidad, ¿no es cierto? Porque es un campo que se interalimenta permanentemente, ¿no? Bueno, no, había tanto para hablar. Bueno, podemos hacer otras jornadas sobre humor y seguimos. Bueno, si les parece bien, vamos cerrando esta transmisión, Octavio. Vamos cerrando esta transmisión y la presentación del libro. Les agradecemos muchísimo a todos, los comentaristas, a Fernando, siempre es un placer escucharte, a Ana también, a Mario también, y sobre todo a Damián, bueno, por este libro y por esta jornada también de charla, de conversación y de debate. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted.